Bueno, no sé si ustedes lo van a ver esta grabación, la de mañana, de tarde o de noche. Así que saludos a los residentes que van a ir a ver esta presentación, que vamos a hacer alguna aclaración inicial. Vamos a poner presentación de diapositiva. Con alguna aclaración inicial. En primer lugar, si bien la clase, la charla, va a ser específicamente sobre estudio de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, la introducción va a ser sobre brotes en general, porque la verdad que el estudio de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos tiene alguna particularidad, pero es estudio de brotes, digamos, los principios generales son los de estudiar, se estudian como cualquier brote de enfermedad, es decir, la diferencia específica está en los agentes etiológicos, básicamente. Pero el concepto general es básicamente el mismo. Así que vamos a hacer una breve introducción a brotes en general y después vamos a ir a las particularidades de ETA, de enfermedad de transmisión alimentaria, que es una de las más importantes actividades, lo fue, espero que lo siga siendo, vinculados a nuestro rol dentro de salud pública, porque las ETA son importantes en cuanto a número de enfermos, algunas veces graves, y ocurren, y además es muy lindo de investigarlas, digamos. Es un muy buen ejercicio de epidemiología el investigar los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria. En segundo lugar, eh, como una cosita general, casi todos los conceptos teóricos que vamos a dar acá y algunas anécdotas sobre brotes y hechos que nos han ocurrido, que a veces son lo que nos ayudan a formarnos, eh, recordarle que en el manualcito de epidemiología y salud pública está descrito de una forma bastante didáctica todo lo que tiene que ver con investigación de brote y particularmente de brotes de enfermedad de transmisión alimentaria. O sea que tienen un buen texto sencillo donde pueden repasar los conceptos teóricos de esto. Así que no voy a hacer tanto hincapié, tratar de pasarlo más o menos rápido, y sí me echar con algunas cosas producto de la experiencia de 40 años trabajando allí en el ministerio e investigando brotes de ETA. ¿Por qué arrancamos con los brotes de ETA? Le voy a ser sincero, cuando yo empecé a trabajar, eh, hice un curso en el Instituto Nacional de Epidemiología, recién empezaba, en esa época era presencial, un mes en Mar del Plata, y la verdad que eh, me gustó mucho, me embaló eso, y el hecho de estar en el ministerio me permitió empezar a trabajar, impulsar lo que era la investigación de brotes de ETA, que originalmente la hacía yo. En bromatología lo único que hacía era registrar fábricas en esa época. No tenía otra función, así que la investigación de brotes de ETA era como un un campo que estaba vacío. Bueno, me metí con eso, así que fuimos haciendo una experiencia interesante. Ahora, siempre pongo desde la primera clase de epidemiología de grado, diría, no solamente la de posgrado, siempre pongo a John Snow, ¿no? El padre de la epidemiología. ¿Por qué? Porque es el modelo a seguir aún hoy día cuando uno habla de investigación de brotes. Creo que ustedes ya lo han visto, lo que tiene que ver con la investigación de este brote de cólera en Londres, ahí en el 1800, que es un paradigma de investigación epidemiológica y en realidad seguimos haciendo lo mismo en brotes y en brotes de ETA. No hay prácticamente diferencia con respecto a esto. O sea, como siempre digo, esto es un sistema de información geográfico, ahora se llama así, con satélites y todas esas cosas. Antes eran mapitas dibujados a mano, donde se ubicaban los casos y se relacionaban o se buscaba relacionar los casos con determinados factores
de riesgo que pudieran explicar la ocurrencia de casos a partir de su localización geográfica. Entonces, John Nowacki lo relaciona con las fuentes de agua, relaciona las fuentes de agua con las fuentes de contaminación con líquidos cloacales, y además de eso, bueno, también lo hacen con la altura, ¿no? Ven la altura de las calles, porque en esa época había teoría de los miasmas, esto es que en los lugares más bajos había algo en el aire que enfermaba a la gente. Construye tasas, él no hace tasas de incidencia como se desarrollaron después, pero construye una serie de tasas o de proporciones de mortalidad. Y con esto describe el brote perfectamente, lo describe geográficamente, lo asocia con una fuente de infección, cierra la fuente de infección y soluciona el brote. Esto que parece muy sencillo es lo que seguimos haciendo. Ubicar en un mapa los casos, relacionarlo con algún factor de riesgo, que puede o no ser una fábrica de alimentos o un encuentro, un casamiento, algo, todos fuimos a la misma heladería, etc. Eh, y soluciona el problema cerrando esa fuente de infección que parece ser la responsable del brote. Y digo, qué interesante, como siempre digo, porque en esa época no ya se conocía la existencia del cólera como tal, sino que no se conocía la existencia de bacterias. O sea, todo el trabajo de John Noe es epidemiología pura. No hay un laboratorio que le solucione el problema como muchas veces tenemos hoy día y como muchas veces esperamos hoy día. Esto entonces, en realidad, el mayor aprendizaje de esto es que este tipo de situaciones de brotes, sean de ETA o no de ETA, se solucionan con investigación epidemiológica, siguiendo un método, y no necesariamente con laboratorio. Por el contrario, el laboratorio podemos no tenerlo o llegar mucho después, como en este caso. También hablando de teoría general, esto es epidemiología básica. Hay dos formas de encarar los brotes desde la teoría. Desde la teoría, uno son los estudios de casos y controles y el otro a través de descriptivos generales, como hemos visto en las clases de epidemiología general. A veces hacemos un descriptivo y terminamos haciendo un caso y control, porque cuando vamos a comieron, no comieron, o enfermaron, no enfermaron, lo que estamos haciendo es un estudio analítico de casos y controles. Pero normalmente en la práctica no estamos pensando en que tenemos que desarrollar un estudio de casos y controles o un estudio descriptivo. Simplemente empezamos la investigación, que básicamente siempre empieza como una investigación descriptiva desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué es lo que eh, nos proponemos hacer cuando hacemos una investigación? Y esto sí tiene que ver con la teoría, pero tiene que ver con la práctica. Cuando uno establece etapas, como en este caso, pareciera que esto es un componente teórico, y que son las preguntas de examen, ¿no? Si fuera epidemiología de grado, ustedes alumnos estarían estudiando fase 1, fase 2, fase 3, saben lo que tienen que decir cuando el profesor les pregunte cuáles son las fases en un estudio de brotes. Pero en la práctica, en lo que pasa en la cuestión de todos los días cuando estamos eh, o trabajamos en una unidad de salud ambiental en cualquiera de ellas, o en un hospital como supervisor de salud ambiental, o en nuestro rol de residentes apoyando lo otro. Esto que se llama fase 1, que es un concepto teórico, es en sí mismo la investigación y el análisis preliminar. ¿Y por qué es una fase preliminar? Porque en realidad cuando se pone en marcha la investigación, eh, poner en marcha una investigación no es un hecho teórico. No vamos un día a la oficina o al hospital y decimos hoy vamos a hacer una investigación. Las investigaciones se disparan porque alguien llama, o porque llega una comunicación de la guardia del hospital, o ya vamos a ver cuáles son las fuentes de información. De alguna forma alguien dispara una investigación. Acá pasa algo, acá hay algo, sea un caso o muchos casos, y entonces nosotros nos largamos a hacer una investigación. Y el objetivo de esa investigación es muy rápido. Cuando nosotros salimos a hacer la investigación, hacemos la descripción del evento, identificamos los factores de riesgo rápidamente. Esto es lo que se hace rápido, no es
una cuestión de que nos organizamos. Esta es la parte rápida porque sobre todo en enfermedades transmisibles, en ETA igual, eh, la rapidez de nuestro accionar evita casos. Esto es, si nosotros cerramos la fuente de infección, no hay más casos como hizo John Noe con el cólera. En este caso, si tenemos un brote de triquina, o aparecen de la guardia que nos llaman, que hay 3 casos con una sintomatología compatible con triquina, o porque ya le preguntaron y el señor había carneado algo, la rapidez del accionar evita que el alimento que está dando vuelta sea alcanzado por más personas. Sobre esto vamos a volver, porque esto ocurre. El caso de triquina es bastante típico, por eso lo pongo como ejemplo, y le dije íbamos a ir echando ejemplos. Algún brote en Viedma permitió, una vez que se detectaron los primeros casos y se hace la investigación, como la vamos a ver, encontrar gente que estaba en un seminario religioso, que había comido los mismos chorizos frescos o salamines eran, y se los pudo tratar con mebendazol en esa época en fase gástrica, o sea, antes que hagan la enfermedad, por ejemplo. Y ni que hablar de sacar el resto de la comida que pueda estar dando vuelta por allí. Entonces, esto implica, esta fase uno, identificar rápidamente las causas o la fuente de infección, al estilo John Snow, o como esto le decía de triquina, y la fase 2 entonces, es definir intervenciones para controlar el brote. Así que vamos a hacer, en este caso, sacar el alimento contaminado o cerrar el agua o la fábrica o lo que sea. Así, hay que hacer rápidamente una medida de control. Y la fase 3, que es la que no le damos tanta importancia a veces, que es elaborar un informe. Una vez que terminó todo, la fase 1 es un zafarrancho de combate, se sale rápidamente, por eso que está preparado para salir. La fase 2 surge automáticamente de la fase 1, tenemos un problema en una heladería, nos enteramos de que son muchos casos que estuvieron comiendo helado, de una heladería, esa fase 2 decide cerrar la heladería. Cuando uno dice cerrar, no clausura, o sea, las investigaciones de brotes son intervenciones epidemiológicas y de control, no intervenciones punitivas. Siempre hay que tener muy claro que cuando trabajamos en esto no hacemos medidas punitivas, nada de lo que hacemos tiene que ser visto en ese sentido. Pero rápidamente, entonces, la medida de control puede ser cerrar la heladería o si sabemos qué helado es, decomisar el helado cuestionado. Y la fase 3 el informe. Hacer informes es un elemento sustantivo, porque si uno logra meter todo lo que hizo y lo que vamos a ver que hay que hacer, todo esto genera antecedentes, no solamente para hacer un expediente punitivo después, que podrá ocurrir o no si es una fábrica de alimentos que se equivocó, o hoy día muchas de estas cosas interviene la justicia, entonces también hay que tener esto presente, que a veces hay enfermos y hoy día hay muchos abogados y muchas de estas cosas terminan en la justicia por denuncias, por daños y perjuicios, por lo que sea. Entonces tener un buen informe paso a paso explicando lo que se hizo y los fundamentos de lo que se hizo es muy importante como aprendizaje y como autodefensa en el caso de que en esto participe la justicia. Esto ténganlo siempre muy presente. Entonces, esta fase uno implica toda la investigación en sí misma y el análisis preliminar. Eh, Siempre recordar entonces, estos son conceptos teóricos, sea lo que sea un brote de ETA o no, tenemos que tener la definición de caso, confirmar el diagnóstico de los casos denunciados, si se puede, no siempre es posible rápidamente, pero uno en la denuncia se maneja mucho con la sintomatología clínica, y como dije con John, no exactamente con el laboratorio, porque la confirmación del laboratorio puede tardar muchísimo. Entonces nos manejamos sí, con una definición de caso que nos permita trabajar más o menos concretamente con eso. Vamos a establecer las tasas de incidencia o índices epidémicos, y haremos una descripción de todo el brote hasta encontrar la fuente de infección y el modo de transmisión.
la determinación de las poblaciones en riesgo y la formulación de hipótesis. Este es un marco teórico, como les dije, para cualquier fuente o brote de enfermedad, sea de hantavirus, sea de norovirus o de cualquier otra cuestión de que pueda estar dando vuelta en un marco de trabajo. Eh, Recordando, esto también son algunos elementos teóricos que hay que tenerlos presentes cuando vamos a trabajar, porque son cosas que tienen que estar en la cabeza, las tenemos que tener internalizadas. Uno no puede estar estudiando esto. Entonces, recordar cuáles son los criterios para la confirmación diagnóstica de los casos. ¿A quiénes consideramos casos en un brote de enfermedad? Entonces tenemos que agruparlo de acuerdo a los datos clínicos con signos y síntomas más frecuentes. Eh, Básicamente, que a veces no alcanza con la información clínica porque hay muchas de estas patologías que son muy generales, con síntomas gastroentéricos habituales a una gran cantidad de cosas, pero bueno, es necesario que agrupemos, si es triquina es más fácil porque vamos a tener el dolor muscular y el problema en la vista, etcétera. Los datos de laboratorio, cuando los tenemos, que básicamente el objetivo final es el aislamiento de la gente o la confirmación serológica en patologías que pueden ser diagnosticadas serológicamente, acordándose siempre de la sensibilidad y la especificidad de lo que estamos utilizando. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio es el epidemiológico, que tiene que ver con, bueno, la persona en cuestión estuvieron en contacto con la fuente, la posible fuente de infección. O sea, si estamos investigando un brote en la heladería, bueno, estuvo en la heladería o compró helado, si es un brote de triquina, si estuvo en contacto con la persona que carneó. Y aquí es importante todo esto del seguimiento y las preguntas a los casos vinculados a otras personas que puedan haber estado en contacto con esto, porque eso es lo que nos permite seguir la pista. Hubo allá por el año 77, antes que yo llegue, un brote de triquina en la cordillera de un señor que era un distribuidor con un camioncito de un vendedor, no me acuerdo qué distribuía. Pero en uno de esos viajes él arrancó en Esquel y compró, se llevó una carga de salamines para regalarles a sus clientes. Y fue recorriendo toda la cordillera, desde Esquel hasta San Martín de los Andes, y en todos lados regaló salamines y generó un hermoso brote que, bueno, no fue fácil de investigar, porque como eran lugares distintos, provincias distintas, encontrar que estaban asociados al brote fue todo un desafío. Esta investigación la hizo el INE. Pero estas cosas hay que tener la mente abierta para encontrar los contactos con la fuente de infección. Entonces, muchas veces, la mayor parte de las veces, el contacto epidemiológico con una fuente probable es lo que nos permite cerrar el brote. El laboratorio va a llegar mucho después normalmente y nos va a servir para el informe final, pero es muy raro tener los datos del laboratorio a tiempo. Después les voy a contar otro anécdota de algún brote en Bariloche. Bueno, y los datos clínicos, sí, eso lo tenemos rápidamente y es lo que nos permite ir teniendo un grupo de casos a los cuales entrevistar. Y recordar esta cosa de epidemiología general también, que tenemos casos confirmados, probables y sospechosos, de acuerdo a si tenemos los tres estándares anteriores o solo uno de ellos. Con una aclaración. A veces la gente de epidemiología, de los departamentos de epidemiología, ¿no? Los de salud ambiental, suelen jugar mucho con la necesidad de tener los casos confirmados. Cuando estamos trabajando en brotes, uno tiene que pensar en los sospechosos, o sea, en los sospechosos y eventualmente en los probables por el contacto epidemiológico. Y la confirmación, Dios dirá si después se llega o no se llega, pero nuestro accionar, si es un brote de hantavirus, si es un brote de citacosis, si es un brote de esa naturaleza, es manejarnos con la evidencia clínica de casos sospechosos y eventualmente lo subimos a la categoría de probable si tienen nexo epidemiológico con el loro, con una actividad en el campo, en la zona de la cordillera, etcétera. La confirmación habitualmente deberíamos proponérnosla al final del estudio, o sea que cuando hagamos el informe final, ya en ese informe vamos a incluir los datos de laboratorio si es que pudimos
conseguirlos. Bueno, después, como siempre en epidemiología, tenemos que estar seguros que es un brote. Esto, cuando son las enfermedades que habitualmente investigamos, sea enfermedad de transmisión alimentaria, o citacosis, o hantavirus, o o norovirus, alguna de estas enfermedades, como no hay ocurrencia normal de esa, no tenemos un problema para saber si es un brote. Porque son explosivas, nos aparecen y tenemos un brote. Eh, Casi no tenemos necesidad de estar viendo cuál es la notificación normal de esta patología. Así que este es un concepto teórico, pero siempre pensar que en las que nos mueven y nos llevan al campo, tenemos varios, aunque sean dos. Como Salmonella, que a veces investigamos casos o casos individuales, sin que forzosamente sean un brote. Eh, bueno, en las investigaciones de brotes en general, el primer elemento es construir la curva epidémica para ver cómo se distribuyen los casos en función del tiempo. Eh, Esto lo hacemos con brotes de ETA o con cualquier otro brote. Esto es, vamos a volver sobre esto. Recuerden que cuando hacemos esta distribución de casos en función del tiempo, puede ser hecho en horas el tiempo, o puede ser hecho en días, de acuerdo a cómo venga la mano. Si es hantavirus, lo vamos a hacer en días. Si es un brote de enfermedad de transmisión alimentaria, en algunos casos puede ser por horas, como es en el caso de estafilococo, en algún caso puede ser también por días. Así que esto es un elemento primordial que nos va a ver cuándo empieza el brote y cómo va continuando el brote si lo hemos logrado controlar. Y en esto es muy importante otra cuestión. Cuando tenemos brotes, el brote anterior es la fuente común, o sea, todos fueron a la heladería, todos fueron al casamiento, todos compartieron un evento, todos tomaron de la misma agua contaminada, todos son del mismo contingente estudiantil, etc. Podemos tener este otro tipo de curva, que son las curvas de transmisión persona a persona, que estas muy típicas de los brotes de hepatitis en las escuelas, donde teníamos el primer brote, los primeros casos, y luego los contactos de los casos primarios, que nos dan el segundo pico, y donde más o menos los dos promedios nos están estableciendo el tiempo de incubación de la enfermedad. Hay que aclarar algo, que si bien estos son de transmisión persona a persona, no siempre van a aparecer así tan marcaditos, tan lindos, porque si el brote es masivo, como pasó con norovirus en Bariloche, o mismo con coronavirus, quizá no tengamos picos así, quizá tengamos un continuo de casos con picos menores, pero un continuo de casos muy importante. O sea que eso hay que prestar atención, porque inclusive en una fuente común, si la fuente no es eliminada, también el brote va a seguir extendiendo. En cualquier caso, es importante tener rápidamente esta distribución. Porque en el caso de Hanta, por ejemplo, nos va a dar muy rápidamente una visión de que estamos teniendo transmisión interhumana, ¿no? Si tenemos un solo pico, bueno, podemos pensar en personas que estuvieron en contacto en una cabaña, pero generalmente en ese caso los casos de Hunter son uno, dos, y cuando empezamos a tener que unos días después nos aparece otro caso, no cometer los errores cometidos en el brote de El Hoyo, y mismo en el del bolsón inicial, pero ahí no teníamos conocimiento, y estar pensando que tenemos una transmisión interhumana, y donde los periodos entre uno y otro son los periodos de incubación de la enfermedad. Eh, bueno, después tenemos el concepto de fase de ataque, tasa de ataque, perdón, que es el segundo cálculo que hacemos en cualquier tipo de brote. Vamos a volver sobre esto en ETA, que es la incidencia básica, número de susceptibles expuestos sobre el total número de susceptibles que enfermaron y sobre el total de susceptibles expuestos. Construir la tasa de ataque es fundamental.
nos da una buena información de la gravedad. Cuando tenemos tasas de ataque altas, quiere decir que la patología pega fuerte. Así que esto hay que prestarle atención y también es un elemento que hay que calcular lo más rápidamente posible. Cuando uno dice rápidamente, vuelvo a insistir, estamos en la fase 1, todo esto no es, voy junto a un dato, me voy a la oficina, me pongo tranquilo, hago una curvita. Todo esto es muy rápido, hay que hacerlo rápido, hacer apuntes rápido y tratar de ir sacando los datos con rapidez. En algunos casos esto hay que hacerlo todo en el mismo día, de acuerdo obviamente a la patología que se trate, porque sobre cada acción tenemos que tener una reacción. Definir los grupos de riesgo, si esto es posible, quiénes estuvieron en contacto o quiénes podrían haber estado en contacto. Esto va a cambiar si es una ETA, así es otra virosis. Y identifica muchas cosas. Yo le vine hablando de un brote de norovirus. Bariloche tuvo un brote de más de 3.000 casos en estudiantes, los que hacían viajes de egresados. El brote no terminaba nunca. Y claramente no era un brote de enfermedad de transmisión alimentaria, se lo investigaba como un brote de enfermedad de transmisión alimentaria porque teníamos en la cabeza estudiar brotes de ETA y ninguno la vio venir, no teníamos experiencia con virus. Entonces el brote seguía y se analizaba agua, por dónde venían los colectivos, los boliches, dónde se cruzaban, los hoteles, y no se encontraba absolutamente nada vinculado a la enfermedad de transmisión alimentaria. Se enfermaban solamente los estudiantes, no se enfermaban los locales. Pero la verdad que fue un tiempo de parálisis, como yo digo, cognitiva, o sea, se investigó un brote de ETA y no era un brote de ETA, finalmente a partir de alguna materia fecal o vómito, no me acuerdo, esto fue hace muchos años, se encontró norovirus, que es una enfermedad de transmisión ambiental, o sea, los enfermos contaminaban la habitación, el contingente que venía después tomaba el virus ahí en la misma habitación del ambiente y así seguían contaminándose uno a través del otro y el brote seguía en el tiempo. ¿Y esto por qué ocurrió? Simplemente se ventilaron las habitaciones, se dejó entrar el sol, se esparcieron un poco ingreso y salida de cada contingente y se terminó el brote. Pero todo el tiempo estuvimos, me incluyo, pensando en un brote de transmisión alimentaria y nos cansamos de hacer análisis buscando algo y no era un brote de transmisión alimentaria. Entonces, por eso yo también hice esta introducción para que se acuerden que los brotes son brotes de enfermedades y que no solamente tenemos brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, hay que estar pensando en otras cosas también. Estas virosis, como que se dan en los transatlánticos, por ejemplo, o otros virus, así pues rotavirus, que se dan en algunas circunstancias, siempre tenemos que tenerlos presentes en la cabeza cuando estamos trabajando en esto. No todos son enfermedades de transmisión alimentaria. Eh, bueno, ahí viene la toma de muestras, la identificación de nuevos casos. Esto es un elemento muy importante en todo el estudio de brote. Voy a hacer hincapié, es un tips esto. A nosotros la información nos llega de un caso o de dos casos o de varios casos. Eh, ya vamos a ver, puede venir de la guardia o puede venir de otro lado, pero la mayor parte de las veces, además de estos enfermos que tenemos iniciales, digamos así, que dispara la investigación, uno empieza a buscar otros casos, porque generalmente hay más casos. Al hospital fue el más grave, algunos fue al hospital y otro fue a la clínica privada, otro se la bancó en la casa, ni hablar si son gastroentéricos. Entonces siempre hay más casos, o casi siempre, o muchas veces hay más casos. A veces esto, como les dije, permite llegar a tratamientos rápidos y oportunos. Alguien puede estar en su casa con una gastroentérica grave y no saberlo que es grave porque tiene una salmonela, ya les he dicho con triquina, en fin. Entonces, identificar más casos es un elemento que tiene que ver con salud pública. Esto es, si yo tengo 3 casos de citacócito, que estar seguro que no hay más.
porque a lo mejor el vecino, algún miembro de la familia que fue de visita, puede haber alguien más que esté enfermo y que no estuviera en el grupo primario que hace la denuncia. Entonces, esto es muy importante, siempre estar pensando que si tengo casos de una enfermedad, puede haber más. Ni hablar de Hanta con los contactos. Y la toma de muestras, ¿no? Obviamente, como dije de entrada de la charla, hay que pensar que el laboratorio va a llegar tarde, el laboratorio va a llegar mal o el laboratorio va a llegar nunca. Pero es necesario tomar muestras. No tomar muestras sería negligente. Después vamos a ver qué hacemos con las muestras. Uno se supone que trabaja en un sistema organizado, entonces tiene que tener listo los kits de toma de muestras para tomar muestras de agua, para tomar muestras de alimentos, para tomar hisopados, etcétera, y saber a dónde los va a mandar. Si son alimentos, tenemos nuestro laboratorio. Si lo que tenemos es una sospecha de virus, tendremos que mandarlo al Malbrán o al Virológico de Córdoba o a donde sea. Tenemos que saber qué hacer con esas muestras. Tenemos que tener los teléfonos, tenemos que tener las direcciones, la forma de envío. Eso tiene que estar antes. Debería ser una rutina de tener un registro de a dónde se van a enviar muestras de acuerdo al tipo de brote. Si es Hanta, qué muestras se toman y cuándo se envían, etc. Eso tenemos que tenerlo más o menos visto antes. Y si no lo tenemos visto antes, bueno, hoy día es mucho más fácil, hay internet, hay Google, hay contactos, se levanta el teléfono y se empieza a llamar a la Nación, al Malbrán, a donde sea, y se busca un referente en el tema que nos diga, no, esto toma este tipo de hisopado y mandalo por el avión, etcétera, que lo estamos esperando. Así que este hay que estar listo, ¿eh? No es un concepto teórico la toma de muestras, hay que estar preparado para la toma de muestras y saber qué hacer con las muestras. Siempre hay que pensar, eso sí, insisto, que el brote lo vamos a tener que resolver sin los resultados de la toma de muestras. Eso es lo que debería ser nuestro leitmotiv, porque la toma de muestras va a llegar tarde. El brote de norovirus fue resuelto por la toma de muestras, eh, donde el Malbrán informó que era norovirus, pero claro, 3.000 y pico de casos que se podrían haber resuelto si se nos hubiera ocurrido que no era una enfermedad de transmisión alimentaria. O sea, uno tiene que aprender de sus errores estratégicos. Eh, bueno, y el último paso es controlar el brote, disminuir el número de susceptibles y evitar la enfermedad en susceptibles. Como le dije, esto es posible hacerlo, no es un concepto teórico, en la práctica se debe hacer. Si con hantavirus disminuyo el número de susceptibles, aislando los casos, en citacosis disminuyo el número de susceptibles, eliminando el ave sospechosa, no tengo que esperar tener un análisis de la cotorra para saber, eh, y esto va a evitar que haya nuevos casos de enfermedad. O sea que este concepto teórico tenemos que llevarlo a la práctica cuando estamos trabajando en un brote. Y ahora entrando específicamente en algunas cuestiones vinculadas a transmisión alimentaria, eh, donde nuestra idea es trabajar en la detección temprana de casos y estimular la notificación. ¿Qué quiere decir estimular la notificación? Tendríamos que tener una relación fluida con las guardias de los hospitales con los cuales trabajamos. En algunos casos se ha trabajado inclusive con médicos privados en algún momento, conectarse con ellos, con sanatorios o clínicas, para que en caso de alguna sospecha nos notifiquen, o sea, establecer una red de vigilancia basado en conectarnos con gente, con médicos sobre todo, que puedan recibir este tipo de casos. Ni que hablar en síndrome urémico hemolítico, donde ahí tenemos que tener una red muy estrecha y rápida de contacto. Porque si nos enteramos rápido, podemos actuar rápido y evitar que la fuente de propagación siga actuando. Eh, Esto, al igual que en los brotes generales, tenemos que identificar los grupos de riesgo y identificar el agente etiológico, alimentos, factores de riesgo asociados y parar el brote. Esto que suena como teórico es lo que podemos hacer con una investigación epidemiológica rápida. Vamos a identificar el agente muy rápidamente, no le vamos a errar. Vamos a decir, este brote fue por coli, este brote fue por
por estafilococo, este brote fue por salmonela, ahí le podemos dar con shigella, pero normalmente lo vamos a invocar y vamos a poder identificar los factores de riesgo asociados, que eso no es un concepto teórico, saber cuál fue el alimento o cuál fue la producción, si fue un manipulador, si se le rompió a la heladería la pasteurizadora y sacó helado sin pasteurizar, que eso pasó en brote en Viedma. Esas cosas nos enteramos muy rápidamente si hacemos un estudio de brote rápido con el objetivo de parar el brote. Esto es eh, la situación. ¿De dónde sacamos los datos para investigaciones de transmisión alimentaria? Obviamente la notificación médica. Hoy día la notificación médica es más rápida, se carga online, pero a veces esto a veces no llega a funcionar. En realidad tenemos que tener buenos contactos con la guardia de los hospitales o con los médicos generalistas, relaciones personales, para que nos avisen de que, che, mira, acá llegó una familia o 3 casos que parece una enfermedad gastroentérica y eso dispara nuestra investigación. Esto incluye a los privados, que insisto, podemos tener una red de contacto con ellos. La tercera fuente es muy común y es que la misma población, la prensa, los maestros son los que nos avisan. Esto ocurre. Muchos brotes no se enteran en el hospital, se enteran los diarios primero. No es lo mejor, pero esto es lo que ocurre. Hemos tenido brotes en Viedma muy grandes de, de ETA generados por una heladería, justamente que se le rompió la pasteurizadora. Y lo divertido de esto es que nunca la información no vino por el hospital, porque al hospital va a veces determinado grupo de gente y determinado grupo de gente no va. Y en realidad la notificación fue a partir de un gimnasio donde varias mujeres que estaban en el gimnasio comentaron de que conocían a gente que había, esto fue para un Día del Padre, que se habían enfermado y que pensaban que podía haber sido el helado, porque todos habían comido helado. Esto nunca fue notificado, sino que alguien de bromatología estaba en el gimnasio, escuchó y se disparó la investigación, y fue una investigación de más de 50 casos, generado por helado de chocolate, por una heladería que cuando se investigó se le había roto la pasteurizadora, era el Día del Padre y siguieron sacando helado. Bueno, y uno de los elaboradores, de los empleados, tenía un problema y contaminó todo con estáfilo. Eh, Otros brotes también son identificados así. Hace unos años en Viedma también hubo un brote muy grande en un colectivo del Cóndor. Un día que había mucho movimiento de colectivos, las viandas quedaron al sol antes de subirlas al colectivo. No tuvieron cadena de frío y cuando subieron al colectivo estaban con hongos, ya se veían. Y en el colectivo había una persona de bromatología, que no la comió, pero vio lo que pasó, y lo que pasó fue que 6 horas después, o sea, cuando estaban en viaje, bueno, fue un desastre el colectivo por un brote gastroentérico, se pueden imaginar. Eh, Así que y después las unidades Centinela, que para algunas enfermedades, como síndrome urémico hemolítico, tenemos unidades exclusivamente destinadas a profundizar sobre una determinada enfermedad. Insisto, esto es muy típico de síndrome urémico hemolítico. Acá otro tips. Cuando estudiamos Z, estudiamos brotes y estudiamos casos. ¿Qué quiere decir esto? Brote cuando tenemos varios casos, un aumento por encima de lo normal. Así que puede ser 2 casos, 3. Pero con algunas patologías hay que investigar el caso, un caso. ¿Cuándo es esto? Por ejemplo, salmonela es muy típico. Hay una denuncia hospitalaria de salmonela, de posible salmonela, inclusive a veces el hospital ya tiene el diagnóstico, y es un caso, y pareciera que no deberíamos investigar un caso, es uno. Pero lo que ocurre cuando investigamos el caso, Viedma también, la URESA de Viedma tiene una fuerte experiencia en esto, cuando investigamos un caso, que lo vamos a visitar,
y a obtener información de lo que pasó, resulta que en realidad hubo 4 casos, porque los otros 3 se la bancaron en la casa o fueron a otro médico, a la clínica privada, etcétera, y lo que era un caso aislado pasa a ser un brote. Y además, aunque sean casos aislados, si uno investiga todos los casos de salmonela de su comunidad, los que se van denunciando, que se han aislado, se va haciendo un patrón en el cual después descubre que en realidad todos los casos, hay 10 casos individuales separados, porque están todos vinculados a la venta de una marca de pollo, por ejemplo. Y que como es caso individual, no es investigado como brote, pero si investigamos varios casos individuales de la misma patología, de golpe vamos a encontrar un hilo que los une. Esto me hace acordar, y la banda siguió tocando, la investigación que permitió el diagnóstico de SIDA, en la cual uno de los investigadores del CDC, papel y lápiz en mano, empieza a seguir, tuvo en contacto con este con aquel, y construye una red de contactos en las cuales demuestra claramente la transmisión persona a persona y cómo esto se iba expandiendo. Esa película la tienen creo que en la plataforma, y yo siempre aconsejo verla porque es un modelo de cómo se debe investigar, cómo se debe hacer epidemiología de campo, investigando brotes cuando no sabemos, no tenemos laboratorio, ni siquiera conocemos el agente etiológico. Por eso me hace acordar mucho a, a Jon Snow. Bueno, y luego estudios de brotes, eso sí, que son cuando nos aparece un grupito asociado por tiempo, o tiempo y espacio, o tiempo y lugar, y entonces esto se dispara más o menos sencillo. Insisto, cuando estudiamos brotes también apuntamos a que si son 3 casos pueden ser 30. O sea, arrancamos por lo que nos notifican, pero la primera pregunta siempre es ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estuvo en riesgo porque estuvo en el lugar, porque compartió la comida, porque compartieron si es una transmisible. Cuando nos enteramos entonces de un brote, por alguno de los mecanismos que le dije, el formal y oficial, o todos los mecanismos informales, a veces noticia en el diario, insisto, Salud Pública no sabe nada, el hospital no sabe nada, y en el diario sabe que hay 10 personas o 20 que se enfermaron en la escuela de oficiales de la policía, y sale en el diario, porque alguien, sobre todo en estos pueblos chicos, alguien conoce un periodista y dice, che, ¿sabés qué? Ahí, y nos enteramos por el diario. Entonces, rápidamente hay que verificar la denuncia, no pasa desapercibida, no decimos, bueno, a mí no me notificaron, jódanse. Las denuncias, este tipo de denuncias, rápidamente hay que verificarlo, con los datos que tenemos, salimos rápidamente y tratamos de averiguar qué hay de cierto en eso. Se activa el equipo de investigación, que es el equipo, bueno, nosotros, salud ambiental, ahora epidemiología se ha desarrollado bastante, así que nos unimos con epidemiología, será con el Departamento de Actividades para el área del hospital, etcétera. Cómo está armado en cada lugar, cómo se va a trabajar en los brotes beta. Lo que no podemos, nosotros arrancamos para un lado con los alimentos y por el otro lado arranca el hospital con los casos, o sea, rápidamente hay que conformar equipo para compartir la tarea de campo y la información. Y el tercer punto, voy a hacer hincapié, informar a quien corresponda. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros trabajamos en un sistema de salud en el cual tenemos un coordinador zonal de salud ambiental, un coordinador provincial de salud ambiental o director cuando corresponde, que a su vez tiene un subsecretario o un secretario de salud y arriba de él el ministro. Y además están los directores de los hospitales, de los cuales los directores de hospital de complejidad 6 son responsables políticos de toda la zona sanitaria. No hay nada peor que para un ministro, o un secretario de salud o un director de hospital, sobre todo los de alta complejidad, de que lo llamen por radio para preguntarle desde una radio qué sabe del brote donde hay 10 personas internas y no tengan idea. Eso es lamentable, patético y es muy malo. Eso no es un problema técnico, es un problema estratégico. Es decir, siempre tenemos
que avisar rápidamente. Jefe, tenemos la sospecha, nos denunciaron, tal cosa, salimos a investigarla. Por lo menos con el dato previo. Hay 10 personas internadas, hay 20 con diarrea y tal cosa. Dos datitos a la autoridad. Y si es posible, en estas épocas que tenemos mail y WhatsApp, por escrito un WhatsApp o un email avisándole a quien corresponda, a nuestro jefe, que hay un brote de ETA y que estamos investigándolo. La encuesta a las personas, bueno, salimos a encuestar a todos los enfermos, hay formularios ya prehechos de bromatología, donde están los datos de la persona y donde están los datos de lo que comió, lo que no comió, y los síntomas, lo que comió y lo que no comió, y a qué hora lo comió, porque esos formularios que ya están prehechos son los que nos permiten hacer todo el diagnóstico de situación. Así que esta ficha epidemiológica es nuestra actividad primordial de llenarla para saber qué pasó. Como dije, además de encuestar a las personas enfermas, vamos a encuestar a personas no enfermas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si es una comida, todos estos que comieron se enfermaron, pero tratamos también de entrevistar a gente que no se haya enfermado para justamente poder sacar tasas comparadas, tipo estudio de casos y controles. A todo lo que comieron estos se enfermaron y si no comieron esto no se enfermaron. O sea, hay que tratar de buscar también personas sanas que podamos relacionar con el lugar. Obviamente no los vamos a sacar de otro lado. Eh, Preguntar por la existencia de otras personas, como esto ya vengo haciendo hincapié, tenemos que identificar otras personas en riesgo porque hayan estado relacionadas al caso de Hunter, al caso de citacosis, al caso de ETA, a lo que sea. Y eliminamos, no eliminamos, digo, perdón, producimos la hipótesis preliminar, tratar de explicar el brote muy rápidamente. Con nuestro primer día de campo, entrevistando a algunas personas, ya podemos hacer una hipótesis de dónde se enfermaron esas personas, comiendo qué o haciendo qué, cuáles son las características de ese grupo de personas, etcétera. Eso muy rápidamente, no tenemos que hacer todo el brote para saber eso. A veces con algunos casos que entrevistemos ya podemos tener una idea más o menos cerrada de lo que pasó y nos manejamos con eso. Acá dice, ojo con Doña Rosa. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que vamos a investigar un brote, sobre todo de transmisión alimentaria, es muy común, tremendamente común, que alguna persona o dos o tres nos digan, no, esto fue tal cosa. No, no, esto fue el agua, esto fue la mayonesa, esto fue porque a la gente le encanta tirar hipótesis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no comernos los comentarios de los que creen saber y en realidad no saben y nos pueden llevar a una conclusión falsa si nos manejamos con esas opiniones. Las opiniones hay que anotarlas, escucharlas, ver la viabilidad que tengan, pero no tenemos que comprarlas. ¿A cuántas personas vamos a entrevistar? Bueno, depende. En el caso de Bariloche, que eran 3.000 casos de norovirus, no vamos a entrevistar a los 3.000. Si el brote afecta a 200 personas, no hace falta estudiar 200 personas. Así que pueden ser 10. eh, el número va a depender de justamente el número de afectados y la hipótesis preliminar. A veces la cosa está tan cantada que es un brote de triquina, no precisamos hacer mucho. Si nos llaman del hospital que hay 3 personas con un síntoma compatible con triquina y tienen síntomas compatible con triquina y nos dicen con John Carmier y lo compartí con estas 10 personas, bueno, buscamos las 10 personas y tenemos el brote resuelto muy fácilmente. Así que hay que prestar atención a eso. Generalmente buscamos las historias clínicas, si los casos fueron atendidos en el hospital, por lo menos las revisamos. No es estrictamente necesario, esto depende cuál sea nuestra relación con los casos, si tenemos o no que ir a buscar las historias clínicas. A veces esto no es necesario, pero es una alternativa. Sí, es fundamental la inspección. Cuando digo inspección, uno dice inspección y da la sensación de estas inspecciones municipales para ir a tirar cosas, o meter multas o esas cosas. Cuando estamos trabajando en investigación de brotes,
hasta el término inspección ya hoy día no se usa, más vale hablamos de auditoría, como cuando habilitamos fábricas de alimentos, porque suena feo. Hay que tener mucho cuidado al pelar el acta de inspección, porque cuando la gente piensa que la mano viene por el garrotazo, esconde datos, se esconde, no quiere hablar. Eh, Alguna vez entrevisté a una persona acá en Viedma que tenía una triquina galopante, los ojos no podía soportar la luz, estaba mal, y encima era carnicero y había carneado. Entonces teníamos como terror de saber a quién Corno le había vendido, compartido, porque íbamos a tener una explosión de casos. Eh, y el señor no quería hablar, porque estaba convencido de que le íbamos a partir de un garrotazo, porque él había carneado clandestino, hecho chorizo clandestino y vendido chorizo clandestino, en teoría. Después resultó que no había vendido, sino que había sido una carneada familiar, etcétera. Pero bueno, siempre me acuerdo que el señor estaba en cama, con los ojos hinchados, no se podía ni mover del dolor muscular, y era incapaz de respondernos absolutamente nada, pero usted cambió, no, 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 no. Y yo creo que el señor, como además era comerciante, tenía terror a la sanción. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando vamos a inspeccionar, necesitamos realmente poder acceder a y enterarnos lo que pasó. eh, eh, con la colaboración de la gente. Tuvimos algún brote en una heladería en Villa Regina también, donde el del dueño de la heladería un poco más había vallado la heladería para no dejar entrar a nadie porque tenía mucho miedo a la clausura y a todas las cuestiones. Así que en ese hay que tener mucho cuidado. Bueno, luego de hacer esta actividad de campo, esto es salir rápidamente, muy rápidamente, a entrevistar gente, eh, y eso nos permite, si tenemos suerte, rápidamente saber lo que pasó, porque con las primeras entrevistas ya podemos saber lo que pasó, pero queremos cerrar bien el brote, así que luego vamos a la oficina y hacemos epidemiología básica o epidemiología y estadística, que es construir la tabla de frecuencia de síntomas, construir la curva epidémica, calcular las tasas de ataque y calcular la mediana del periodo de incubación. Porque esto es lo que nos va a permitir reemplazar al laboratorio. Cuando no tenemos laboratorio, nosotros hicimos las entrevistas, vamos a la oficina y en 10 minutos hacemos estos cálculos que son muy sencillitos y vamos a saber cuál es la patología. Entonces, la tabla de frecuencia de síntomas es, entrevistamos los casos y vamos clasificando cuánto tuvieron náusea, cuánto diarrea, dolor abdominal, vómitos, etcétera. Y sacamos los porcentajes. Entonces, uno va a ver que es una enfermedad que la mayor parte de la gente tiene náusea y que la diarrea viene secundaria, o vamos a tener una enfermedad que la gente lo primero que tiene es diarrea y no vómitos. Entonces, cuando la enfermedad es a priori con vómitos, sabemos que es una enfermedad de incubación rápida y en cambio cuando es a prioridad la diarrea, es una enfermedad que tiene una incubación más larga. Pero esto ya nos permite empezar a caracterizar el agente etiológico y si caracterizamos el agente etiológico, también podemos saber cuál fue el factor de riesgo que ocurrió para generar ese brote. El segundo aspecto es lo que yo le digo, bueno, uno termina haciendo un caso y control aunque no se lo proponga, o un estudio de corte inclusive, que es sacar de las planillas lo que comieron y lo que no comieron, y en función de eso los que enfermaron y no enfermaron, y sacarle el diferencial de las tasas de ataque. Esto lo hacemos siempre, y la verdad es que no lo hacemos siempre, porque esto es si tuvimos eh, digamos, un gran grupo de gente que fue una gran fiesta, entonces a todos le preguntamos qué comieron y vamos a tener el menú de cada uno. Esto no ocurre siempre y por eso no siempre lo hacemos, porque a veces es cantado que todos comieron la salamina del cerdo o no, pero cuando son fiestas o eventos grandes, esto nos ayuda mucho a saber cuál fue el que tiene mayor diferencial entre la tasa de ataque de comer y no comer, cuál fue el alimento causante. Así que esto
tratamos de hacerlo, insisto, en la práctica, ¿no? En teoría esto hay que hacerlo siempre, en la práctica a veces no es necesario, pero si queremos estar seguros y no queremos que engañarnos con Doña Rosa, bueno, es importante hacerlo. El periodo de incubación es vital, es vital, vital, vital. Entonces, es el tiempo transcurrido entre la ingestión del alimento incriminado y la aparición de los primeros síntomas. Y entonces ahí calculamos la mediana. Recordar que calculamos la mediana porque la media está influenciado por valores extremos y si estamos hablando de diarrea, siempre hay alguien que no tiene nada que ver, que la diarrea le empezó 4 días después y no sabemos ni siquiera si es caso. La mediana nos elimina todos esos problemitas y eso es lo que nos va a decir cuál es la enfermedad. Entonces nosotros sabemos, como dije, las patologías más comunes gastroentéricas de ETA, que son a prioridad de vómito, tienen periodos de incubación menores a 6 horas. Y ahí tenemos el estafilococo, es casi el estandarte, porque ocurre bastante habitualmente, es típico del manipulador de alimentos que tiene algún problema en la nariz o que tiene un grano, no funcionó la pasteurización como les dije, o quedó eso a la intemperie también como les dije, sin cadena de frío, y un manipulador contaminado nos arma un brote muy rápidamente. Pero como les dije, tienen esas características, menos de 6 horas y con predominio de vómito. Después nos aparecen los que tienen diarreas y cólicos, que en general cursan sin fiebre, que son las clostridiosis y la otra variedad de Bacillus cereus. Y ahí tenemos entre 6 y 20 horas, ya son incubaciones más largas. Y finalmente, las que vienen con fiebre, que suelen ser más largas todavía, hasta 72 horas, donde nos vienen complejos Salmonella, Shigella, Escherichia coli, etcétera. Ya más largas de eso podemos tener fiebre tifoidea como algo raro, pero que hemos tenido en Río Negro. Así que fíjense que en función de la mediana del periodo de incubación, nosotros sabemos que si nuestra mediana del periodo de incubación fue 8 horas, difícilmente sea Salmonella Shigella. En cambio, si es más largo, podemos pensar en Salmonella Shigella o incluso en Escherichia coli. Así que de aquí la importancia vital, esto sí, de establecer la mediana del periodo de incubación, que como vimos es una cosa muy sencillita de hacer. Estos están en todos los libros, que saber cuáles son los alimentos más típicos para cada uno de los contaminantes. Esto uno de memoria nunca lo sabe. Uno va aprendiendo con la práctica algunas cosas, pero si no, siempre acostúmbrense a agarrar el librito y mirar, che, cuál era esta, eh, ver cuáles son los alimentos más importantes en función de eso. Bueno, la curva epidémica ya lo vimos antes, que es una cosa que construimos también rápidamente, porque eso nos permite saber cuándo empezó el brote, cuándo empezaron a aparecer los casos, y para atrás podemos ver eh, cuál fue el momento de la fiesta, que tiene un pico y va a bajar. Insisto, el denominador, mejor dicho, en el eje de las X puede ser en horas o puede ser en días, según cómo venga la mano. Y cuando es transmisión persona a persona, vamos a tener otro tipo de curva. Insisto con esto que les dije, que de golpe aparecen otras patologías como norovirus, cuando los brotes son muy grandes, que tampoco se da así, sino que aparece y es un continuo de casos, pero se expande mucho en el tiempo. Entonces, además del tipo de curva, o sea, si es unimodal o multimodal, esto de ver la duración, ¿no? Porque si tenemos una fuente de infección común, normalmente las fuentes desaparecen o las hacemos desaparecer y los casos van a desaparecer. Cuando nos sigue, ya sea que nos aparezca multimodal o que nos aparezca un brote extendido en el tiempo, quiere decir que esto sigue y que todavía no encontramos la fuente de infección. Recuerden, insisto, algunas virosis de esta rota, nora, nos dan otro tipo de curvas y ocurren. Tenemos que tenerlas presentes porque realmente ocurren, son fáciles de controlar, aunque parezca mentira, pero si las tenemos presentes y no las confundimos con una ETA. Insisto, siempre arrancamos pensando en una ETA y no siempre es una ETA. Bueno, la medida del periodo de incubación, ya lo vimos.
un momento de la exposición, y de allí sacar la mediana, ya lo vimos, y luego la asociación epidemiológica, sea de tiempo, de lugar o de persona. Es un mismo grupo, son todos estudiantes en viaje de egresados, son un grupo de jubilados, son todos los que van al mismo hotel, son todos los que van a comer a un restaurante, son todos los clientes de una heladería. Hay muchas asociaciones que podemos establecer, y esto tiene que salir de las entrevistas. Cuando uno está haciendo las primeras entrevistas, lo que tiene que buscar justamente cuál es el factor común, todos, dónde estuvieron todos, en qué lugar estuvieron todos, y características de grupo de personas, porque nos ayudan bastante a entender lo que está pasando. Todo sale de esa primera investigación rápida, y de las entrevistas a las personas. Que podemos llenar planilla o anotar con palotes, digamos, esto, cuando uno dice hay que con la planillita llenar a cada uno, bueno, ustedes verán en cada momento y circunstancia. La cuestión es no perder de vista lo que tenemos que preguntar y lo que tenemos que saber en la práctica. Lo hagamos con un paloteo sencillo, o lo hagamos llenando la planilla correspondiente que tienen en la oficina, que es mejor, obviamente. Con esto generamos una hipótesis, decimos, bueno, esto fue estáfilo, bueno, el factor común es que venían todos en el colectivo del Cóndor, así que la fuente de infección fue la comidita que le dieron en el colectivo. Las personas expuestas fueron todos los que se subieron al Cóndor. Los factores de contaminación claramente estuvieron en ese alimento que no tuvo una cadena de frío. Con esto hacemos el informe, y con esto se lo puede multar al Cóndor, obviamente, además de el juicio que le habrán hecho las personas que sufrieron ese viaje tan divertido. Y después viene la comprobación de hipótesis. Todo lo que hicimos hasta acá fue describir el brote, y llegar a conclusiones epidemiológicas irrefutables. Cuando nosotros podemos trabajar con esos elementos epidemiológicos de la curva epidémica, de la mediana del periodo de incubación y del diferencial de tasas de ataque, hasta se lo podemos demostrar al juez, digamos. Uno llega a una conclusión epidemiológica y no le va a errar. Pero claro, obviamente, siempre es mejor si tenemos la confirmación del laboratorio, que a veces se puede y a veces no, porque a veces vamos a buscar comida y ya no queda, vamos a buscar los salamines y no hay más, se lo comieron todo. No siempre tenemos el alimento eh, eh, del causal del brote. Así que a veces no podemos. A veces es más fácil del paciente, porque el paciente, sobre todo si la patología es más o menos complicada, es más fácil obtener material de laboratorio, pero lo ideal, el brote perfecto, estudiado perfecto, es el brote en el cual sacamos la salmonela de la persona y sacamos la salmonela del alimento. Entonces, como bingo, es nuestra investigación de lujo. Pero la verdad que participé, y cuando yo trabajaba habremos tenido 50 o 60 brotes de ETA investigados. Hay alguna publicación hecha en la revista Medicina sobre esto. Eh, no sé si en dos pudimos obtener los datos de laboratorio y de alimentos para decir sin lugar a dudas que este fue el brote. Y como les dije, hacemos un informe final. En esta época antes solamente poníamos para dárselo a las autoridades, para que vean lo bien que trabajamos. Queda muy lindo presentar un informe con las curvas, los gráficos, la hipótesis, cómo se demostró. Hoy día, hoy día se judicializa mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado, esto hay que trabajarlo bien, serio, tenerlo bien armado, porque de golpe recibimos una citación del juzgado y vamos como testigos, y vamos a transpirar cuando nos agarre el abogado del que se está defendiendo y nos trate de encontrar puntos débiles en nuestra investigación para ver si estamos seguros. O sea, elaborar un buen informe final va a ser una garantía, por un lado, para juntar antecedentes epidemiológicos que le sirvan a las futuras generaciones, pero también cuando tenemos que o establecer después, sí, ya una vez que pasó toda una medida punitiva, bueno, esta heladería va a recibir una sanción,
por lo que hizo, o porque la justicia nos pide algo. No es el elemento más importante, el de la sanción, insisto, no siempre se llega a un expediente sancionatorio, no es el objetivo en el fondo, a veces hay fallas en el proceso industrial que, bueno, uno puede sancionarla, pero no son, eh, no sé si son negligentes o no, eh, a veces no es el objetivo de la investigación de ETA, insisto, la sanción. Eh, Le cierro esta charla con otra anécdota. Alguna vez ese brote en una heladería de acá de Viedma, el dueño de la heladería era un miembro del Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el encargado de auditar los expedientes del Ministerio de Salud. Y conceptuosamente yo tenía el informe final, se lo llevé al ministro, lo hicimos expediente como correspondía, porque había involucrada mucha gente y podía llegar a haber denuncias judiciales. Y este señor fue a ver al ministro de Salud y le dijo que si él le encontraba salmonela en el helado, él le iba a encontrar salmonela en los expedientes. Con lo cual el expediente no siguió circulando, lo guardó el ministro de Salud y nunca obtuvo sanción la heladería. Pero el brote se lo paró y todo Viedma supo, obviamente, que el problema había sido el helado de chocolate que habían vendido en el Día del Padre y como era la heladería más jet set de Viedma, se había enfermado todo el jet set y fue la muerte de la heladería. Así que son pequeñas anécdotas de los brotes de ETA. Eh, bueno, sobre eso, entonces, el informe tiene que hablar de la descripción de los factores de riesgo, la evaluación de las medidas implementadas y conclusiones y recomendaciones para que no vuelva a ocurrir si es necesario o si se puede hacer algún tipo de recomendación. Pero hoy día, esta es una diapositiva alguna vieja que recuperé. El tema con el tema judicial, yo insisto mucho en eso hoy día, antes no ocurría eso. Hoy día interviene la justicia rápidamente porque alguno de los afectados quiere meter una denuncia para sacarle plata o vengarse del señor que le hizo agarrar una gastroentérica grave. Ni hablar si la patología fue grave y llega a haber algún muerto o alguien la pasa realmente muy mal. A veces es una simple diarrea, no pasa nada, pero a veces algunas de estas enfermedades son realmente graves y a veces si afectan a alguna fábrica puede ser complejo. Una cosa que le voy a decir es que en general, cuando hicimos algún estudio de brotes de ETA, eh, es muy raro que los brotes surjan de fábricas habilitadas por salud pública. Es muy raro, la verdad, es una rareza. No puedo recordar ahora alguna, muchas de estas fábricas, y son sobre todo heladerías, que son muy problemáticas. En alguna época estudiábamos todas las heladerías antes del verano. eh, Suelen ser de habilitación municipal y son importantes como generadoras de brotes de ETA, las heladerías, por ejemplo. Eh, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. En general, nuestras fábricas de alimentos difícilmente generen brotes. Ojo que si nos equivocamos en algún caso puede haber muertos, sobre todo cuando estamos trabajando con conserveras, ¿no? De conservas de productos graves. Entonces hay que tener presente que ahí si una falla no va a dar un brote, sino que va a dar un muerto y el segundo muerto va a ser el que habilitó la fábrica. Pero no es lo común. Lo común está generalmente asociado a manipuladores y a mala conservación de los alimentos en las cadenas de frío. Esto es lo que es bastante más común y lo que hay que estar pensando. Este es como los brotes de síndrome urémico hemolítico, que generalmente hubo una historia en la Argentina en la cual se pensaba que eran las hamburguesas y le echaban la culpa a McDonald's. En la época que investigamos brotes por síndrome urémico hemolítico en Viedma, ninguno tenía que ver con un producto comercial, sino que eran acciones domiciliarias o de falta de higiene o de darle al nene algo que no se le debe dar, carne cruda, jugo de carne, que chupa una morcilla, en fin, o escapes del matadero de botas o de cosas así que llevaban
la Escherichia a los domicilios. Así que hay que pensar en estas cosas, porque a veces son graves. Un síndrome urémico hemolítico o se muere o se le arruina la vida al chico, toda la vida, y ni que hablar a la familia, porque, como insisto, no son hamburguesas comerciales, sino que son cosas que uno hace en la casa, que hizo la abuela o que hizo la mamá. Entonces, esa familia no se recupera más de pensar de que le arruinó la vida a su propio hijo. Así que cuando trabajamos en esto, estemos pensando alerta en todas esas cosas, y en la importancia de realmente llevar a cabo las investigaciones y de generar antecedentes que nos sirvan para explicar los casos. Las investigaciones de brote de síndrome urémico en Viedma y en Bariloche nos permitieron generar toda una cultura vinculada a cómo prevenir eso, trabajando con las carnicerías, con los jardines de infantes. Entonces uno puede aplicar este conocimiento a eso. La investigación de brotes de salmonela también aunque sean individuales, como les dije, nos permite hacer rastreo de que de golpe están viniendo pollos o huevos contaminados, y nos permiten evitar la ocurrencia de casos de enfermedades graves, no solamente de enfermedades sencillitas. Bueno, y con esto terminamos. Les insisto, tienen eh, mucha de esta información, está en el libro, en el manual de epidemiología, en donde pueden repasar todo esto en una forma ordenada. Y como siempre, cualquier duda, estamos a disposición para responderla. Eh, Gracias por todo.